Muy buenos días, Dios les bendiga a quienes están presentes en esta en esta primera reunión de mis 60 minutos con Dios. Hoy compartiremos un mensaje que tiene por título Vivir sin esperanza. Creo que es un título y un momento en el que muchos han estado en esta situación. Muchos han estado en esta situación de complejidad, de situaciones en las que las circunstancias, el momento que nosotros estamos viviendo, nos lleva a este sentir. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que determine lo que nosotros hemos de entender de esta palabra. Pareciera que vivir sin esperanza es la opción que el mundo, las circunstancias y la vida nos están dando. Que vivir sin esperanza, sin opciones, pareciera que es la única posibilidad que nosotros tenemos. El dolor, el sufrimiento, la violencia, la enfermedad, la desigualdad, la injusticia, la guerra, la pandemia, las actitudes de las personas nos llevan a pensar que no hay esperanza. Por eso, el título de esta semilla, de esta palabra es vivir sin esperanza, pero no porque sea el objeto de la predicación, sino porque nosotros debemos entender lo que esto significa y las repercusiones espirituales que tiene en nuestra vida llegar a esta situación. Por eso, vivir sin esperanza es el tema que debemos enfrentar, tener valor, tener la capacidad de reaccionar a las situaciones que el mundo, la vida y las circunstancias nos están poniendo. Por eso, recordamos un personaje de la Biblia que dijo lo siguiente, dijo en un momento de tribulación y de desesperanza, dijo, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Este personaje ora al Señor, está clamando. Hay dolor, hay sufrimiento, hay inclusive enojo con el Señor en este momento. Seguramente mucho de lo que estas palabras, estas frases dadas por este personaje, eh, seguramente han estado en nuestra mente o han estado en nuestro corazón por lo que estamos viviendo. Y eso, que este personaje no conoció la pandemia, que este personaje no conoció las bombas atómicas, que este personaje no conoció la guerra, que este personaje no conoció los políticos de nuestro tiempo, que este personaje no conoció la desigualdad y la injusticia que nosotros estamos viviendo. Y la violencia de que él habla es una violencia diferente a la que nosotros conocemos. Ha escalado en unos niveles tan grandes y profundos que la violencia que nosotros vemos con nuestros ojos nos lleva a la desesperanza. Este personaje es el profeta Habacuc. Y estuve leyendo la traducción del lenguaje actual en el capítulo 1, versículo 2 al 4, para que ustedes lo tengan ahí, lo busquen en su versión o en esta versión si la quieren conocer. Pero nosotros debemos tener cuidado. Esta expresión del profeta, de lo que nos está hablando, es de una persona que está en una situación de desesperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el horizonte? Pero tenemos que tener cuidado. Debemos entender lo que significa espiritualmente llegar a esta situación. Nosotros debemos hacernos conscientes de que es una situación en la que nosotros no podemos permitirnos vivir. Entonces, nosotros debemos
ser conscientes de lo que esto significa. Nosotros entendemos lo primero. Cuando nosotros llegamos al nivel de la desesperanza, esto significa que nosotros creemos o imaginamos que no tenemos salida, que estamos completamente sin recursos, que estamos completamente sin ayuda, que quizás estamos completamente abandonados. Y como dice la palabra de Habacuc, pareciera que estuviésemos abandonados del Todopoderoso. Esa es la definición de la desesperanza. La desesperanza es estar sin salida, estar completamente perdido y sentir que no tenemos recursos para salir de la situación. Pero la desesperanza también tiene otras características. Cuando nosotros llegamos a los niveles de perder la esperanza, nosotros debemos ser conscientes que espiritualmente estamos deshonrando y degradando a Dios. Porque estamos con nuestra actitud de desesperanza insinuando que el Todopoderoso no es todopoderoso o que no es omnipotente y que hay situaciones que Él no puede manejar. Cuando nosotros perdemos la esperanza es como si dijéramos, Dios no puede con esta situación. Esta situación mía es tan terrible que Dios no puede con ella. Pero también a la vez estamos diciendo que Él está incumpliendo las promesas que hay en la Biblia. Cuando nosotros llegamos a la desesperanza, estamos diciendo el Señor prometió bendición, restitución, fuerzas, capacidad, todo lo que la Biblia, por más de 1500 promesas que hay en ella, nos habla del amor y de la expresión de ese amor en promesas para nosotros. Si nosotros llegamos a la desesperanza, estamos diciendo que el Señor no puede y estamos diciendo que el Señor incumple. Entonces tiene una repercusión espiritual muy grande. Por eso no nos podemos permitir llegar a la desesperanza. Otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta cuando llegamos a esa situación de desespero, de desesperanza, es que nosotros o no conocemos o rechazamos o invalidamos la palabra del Señor. Si no la conocemos, pues no tenemos cómo acrecentar nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la palabra que fue escrita para que nosotros tuviésemos esperanza. Pues si no la conocemos, pues no estamos yendo a la fuente de la esperanza. Pero si conocemos la palabra y aún así nos permitimos llegar a la desesperanza, estamos diciendo que rechazamos esa verdad que es palabra de Dios, que dice que yo sí debo tener esperanza y que en Dios tengo y en Cristo Jesús y el Espíritu Santo la esperanza para todas las circunstancias de mi vida. Lo más grave de este momento en el que invalidamos la palabra del Señor es que nosotros estamos diciendo con nuestra actitud de desesperanza que perdimos la fe. Y esto, si usted lo entiende, es la columna vertebral de ser cristianos, de ser hijos de Dios. No podemos permitirnos a nosotros mismos, por ninguna situación, por difícil y por sin salida que aparentemente sea, invalidar las promesas del Señor o perder nuestra fe. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de entender que esta situación en la que nosotros nos entregamos a la derrota y nos damos por vencidos, está invalidando, está negando el poder de Dios, estamos perdiendo, es una demostración de que estamos perdiendo nuestra fe o que nuestra fe es tan débil porque quizás tampoco tenemos conocimiento de la palabra que es la fuente con la cual nosotros aumentamos nuestra fe. Nosotros tenemos que entender también que cuando nosotros llegamos a la desesperanza, quitamos los ojos de Dios. Quitamos los ojos de Dios y empezamos a poner los ojos en los recursos del mundo. Entonces, cuando hay esas situaciones tan difíciles y complejas en nuestra vida, nos olvidamos de algo importante que nos dijo el Señor.
algo importante que Él estableció para nosotros. Él nos dijo que nosotros, a través de Jesús, en Hebreos 12, versículo 3 de la traducción del lenguaje actual, dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. La palabra nos está diciendo que el Señor nos está reconviniendo y nos está diciendo, cualquiera se puede rendir, cualquiera puede desanimarse, cualquiera puede tener un momento de debilidad, pero nosotros debemos tener conciencia que por ningún motivo y ninguna circunstancia debemos rendirnos, debemos perder la esperanza. Porque, ¿qué sucede con perder la esperanza? Cuando nosotros llegamos a la desesperanza, lo que estamos haciendo es dejar de resistir al diablo. El enemigo es el más interesado en que usted pierda la esperanza, que traduce al final que usted está perdiendo la fe en Dios. Cuando nosotros llegamos a la desesperanza, el enemigo hace fiesta porque está logrando el cometido que él quiere, y es que nosotros perdamos la esperanza y por ende la fe en el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos soluciones en otras cosas. Nosotros buscamos soluciones en el mundo, nosotros buscamos soluciones en situaciones extrañas. Aparece la brujería, aparece la hechicería. Hay una curiosa situación que yo viví en el principio de la pandemia, y es que tuve la oportunidad de conocer algunas predicaciones y algunos programas de España donde se reunían pastores de Europa, y ellos decían que la humanidad y aún los cristianos estaban buscando soluciones en el mundo. Que apareció la pandemia y estaban buscando las soluciones en el mundo. Y lo que más me llamó la atención, y es algo como curioso que a mí me afectó, es que decía uno de los pastores, mire, en mi ciudad pusieron un consultorio donde la gente va y orina y se toma su propia orina porque dicen que con eso se les quita la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está Dios en el corazón de esas personas? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la esperanza de esas personas en el Señor? Entonces, nosotros no podemos llegar a la desesperanza porque nosotros estaríamos dándole cabida a que el diablo logre su propósito, y es que nosotros perdamos la fe en el Señor. El profeta Habacuc, en todo lo que dijo, él está confesando que es sensible a la situación, que es sensible a las circunstancias, que es sensible al problema, que ha estado orando por mucho tiempo, que no ha recibido respuesta, que cada vez ve las cosas peor, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros, por la situación, dejamos de mirar a Dios, buscamos las soluciones en el mundo, seguramente también estas soluciones con seguridad van a fallar. Pero entonces el enemigo pone en su corazón que sienta vergüenza, que sienta culpa porque dejó de buscar a Dios. Y de esta manera él está tratando de evitar que usted vuelva al Señor. Pero hoy tenemos que decirle al enemigo que si nosotros en algún momento perdimos la esperanza, que si nosotros en algún momento entramos en la pérdida de nuestra fe o en la debilidad de nuestra fe, el enemigo no nos va a convencer de vergüenza, ni de dolor, ni de culpa, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de oportunidad. Que así yo me haya equivocado y me seguiré equivocando en mi vida, Él estará siempre con sus brazos y corazón abierto a recibirme. Sí, tengo una responsabilidad en mis decisiones, pero tengo por encima de eso un Dios que me ama y que me perdona, así haya llegado a la desesperanza. Por eso, nosotros debemos quitarnos de nuestra mente ese sentido de culpa. Sí, yo le fallé al Señor, pero no corramos al mundo ni a las soluciones que nos ofrece el mundo. Corramos a los brazos de Dios, que Él es perdonador y que Él nos recibe. No perdamos la esperanza en el amor de Dios. Nosotros debemos ser conscientes de lo que sucede
con la actitud de perder nuestra esperanza. Tiene consecuencias espirituales muy trascendentes, tiene consecuencias espirituales que debemos ser conscientes. Dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos conocer este tema. Dice la palabra del Señor y nos enseña que la desesperanza, primero, como lo hemos visto, destruye la fe en el Señor. ¿Qué dijo Lucas en 18:1 de las palabras de Jesucristo? Dijo, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. La desesperanza, el camino por el cual debemos recorrer para recuperar la fe y la confianza en el Señor es la oración. El Señor nos dijo que debíamos orar siempre y no desmayar. Yo le quiero decir algo. Usted como yo, en algún momento hemos perdido la confianza, la fe, hemos perdido la esperanza. Y seguramente usted ha llorado y seguramente tiene ganas de llorar. El dolor, el sufrimiento de las circunstancias produce esa necesidad de llorar, esa necesidad de desahogarse con nuestras lágrimas. ¿Qué le puedo decir yo? Llore, llore lo que necesite llorar, porque es parte de nuestro ser, de nuestros sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos y emociones que el Señor puso, pero llore, pero no llore por el motivo equivocado. No llore por lo que está viviendo, no llore por las circunstancias, no llore por la enfermedad, no llore por la pobreza, no llore por la enemistad, no llore por el conflicto, no llore por el problema. Acérquese al Señor, doble sus rodillas, póstrese ante el Señor y llore, pero llore porque buscamos la solución en el mundo, porque buscamos la solución en otra parte. Porque dejamos de creer y dejamos de tener la convicción, la firme convicción de que el camino correcto es ir a los pies del Señor. Sí, hay que llorar y lloraremos y enjugaremos con nuestras lágrimas la culpa, el dolor, la vergüenza de saber que le fallamos al Señor, pero no vamos a llorar por la situación. Vamos a llorar porque nosotros buscamos la solución en otra parte. Entonces, oremos. Lloremos si tenemos que llorar, pero lloremos por el motivo correcto, porque el Señor sigue siendo todopoderoso, el Señor sigue siendo omnipotente y ninguna situación ni circunstancia está por encima del poder del Señor. Y si mi fe se fortalece en este concepto, no me permitiré a mí mismo llegar a la desesperanza. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos dijo cosas claras. En Hebreos 12:2, en la primera parte de este versículo, Él nos dice dónde poner los ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros, como cristianos, también fallamos y a veces pretendemos buscar la solución en otra parte. A veces cambiamos las prioridades. A veces pretendemos encontrar la respuesta y la solución en el dinero, en las personas, en las influencias, en las relaciones, en el poder, en la hechicería, en la brujería, en conceptos filosóficos, en nuevas tendencias filosóficas o religiosas. No, la palabra es clara que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesucristo. Que si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesucristo, por difícil que sea la situación, Él nos llevará a la respuesta y a la solución. Y seguramente vamos a ser sorprendidos, porque parte de nuestro proceso de fe es que nosotros demostremos persistencia y constancia en la fe. No podemos ser alternadores en que unos días tenemos fe y otros no. Que unos días creemos y otros no. La constancia y la persistencia en nuestra fe, puesto los ojos en Jesucristo, es lo que nosotros debemos hacer.
No olvidemos que la palabra nos dice que nuestra fe va a ser probada. Esto significa que no se trata de que yo hoy me levante y diga, Señor, hoy voy a tener fe en ti y hoy se me solucionan todos los problemas. No, tu fe va a ser probada. La constancia y la persistencia de tu fe va a ser probada. Entonces no se trata de la decisión de un día, se trata de la decisión de una forma de vivir. ¿Cuál es esa forma de vivir? Vivir en fe, en confianza, en esperanza y convicción de que el Todopoderoso está conmigo, que me ama y que desea ayudarme a salir de las situaciones que yo tengo. La desesperanza tiene otro problema. La desesperanza estimula los conflictos. Dice Habacuc en la parte del versículo 3, la parte B, dice, por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. ¿Por qué? Porque las personas que pierden la esperanza empiezan a ver las soluciones en el mundo, en el dinero, en el poder, en las circunstancias que ofrece el mundo. Y entonces se vuelve una competencia entre unos y otros para alcanzar esos recursos que son escasos, que posiblemente me den la solución. Entonces tengo que competir con una infinidad de personas para llegar a esos recursos, para llegar a esa teórica solución. Entonces, se generan conflictos, se genera violencia, porque los recursos del mundo son finitos, se agotan, pero el Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos es infinito y siempre tendrá soluciones y siempre tendrá respuestas a nuestros problemas de soluciones perfectas, completas y permanentes. Entonces, no podemos estar en la desesperanza porque estaremos generando alrededor nuestro conflicto y problema. También la palabra nos enseña que la desesperanza hace que nosotros aparentemente estamos en la victoria y ni siquiera la veamos. Dice, pero en Proverbios, si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Esto significa que en la medida en que yo baje la guardia, que en la medida en que yo tire la toalla, pues las fuerzas con las cuales tenía yo para luchar se van a reducir. Y lo digo con dolor en el corazón. Bajamos la guardia, bajamos la guardia y nos enfermamos. Perdemos la fe y la confianza en el Señor y nos debilitamos. Caminamos arrastrando los pies, bajando la cabeza y permitiendo que la enfermedad, que el dolor, que el sufrimiento llegue a nuestra vida y nos debilitamos. Perder la esperanza es permitir que nuestro cuerpo también se debilite. Entonces, puede que las soluciones estén a nuestra vista, pero como estamos en esa actitud de debilidad, de entrega y de fracaso, no vemos la solución. Entonces la victoria puede estar en nuestras manos, pero no la estamos viendo. Los recursos para salir del problema y de la situación puede estar en nuestro hogar, puede estar en nuestras manos, puede estar en nuestras capacidades, pero no lo vemos. Entonces, nosotros debemos recordar una promesa maravillosa del Señor que está en Romanos capítulo 8:35 y 8:37. Maravillosa promesa que debe estar en mi vida y retumbar en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser todos los días. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. En Romanos 8:37 al 39 dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leíamos al principio las palabras de Habacuc, una expresión del dolor de estar en la desesperanza. Ahora leemos las palabras de Pablo, una expresión de la fe,
una expresión de la confianza. Ni tribulaciones, ni angustia, ni persecución me va a separar del amor de Cristo. Dígalo conmigo allá en su corazón, en su casa, grítelo si es necesario. Nada me va a separar del amor de Cristo. Porque esa es la promesa maravillosa de la palabra, pero tengo que conocer la palabra, tengo que entender, ¿cierto? Adicionalmente, Habacuc nos enseña que la desesperanza tiende a culpar a Dios. Por eso dice en la parte del capítulo 1, versículo 2, primera, la parte A dice, Dios mío, a gritos te pedí que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Estamos culpando al Señor por nuestras situaciones o por nuestras circunstancias? ¿Estamos nosotros creyendo que el Señor no escucha, que no responde, que no nos ayuda, que no nos ama o que no somos importantes para Él y lo acusamos de no hacer? Si hay alguien en el mundo y en el universo que nosotros debemos entender que no descansa, es el Señor. Él sí te escucha. La pregunta es, ¿tú escuchas la respuesta que el Señor te está dando? Tú estás escuchando lo que Él te está diciendo que debes hacer en tu vida. Él te está diciendo lo que debes cambiar en tu vida. Él te está diciendo en qué posición y en qué actitud debes estar en tu vida para recibir la solución de tus problemas. ¿Tú lo estás escuchando? Por eso, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 13 y en el 17, dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo, ojo, usted es responsable de sus decisiones. Usted tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, de sus actitudes, de su forma de responder, de las relaciones que tiene con las demás personas, de la relación que tiene con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo soy responsable de eso. Y todas estas cosas tienen consecuencias. No diga que mis problemas me los generó Dios. Los problemas normalmente los generamos nosotros, o el mundo, o la humanidad, o la sociedad en la rebelión que está teniendo con Dios. No es Dios. Todo lo bueno viene del Señor. Entonces, no culpemos en nuestra desesperanza y en nuestra falta de fe al Señor porque Él no actúa. Decir que el Señor no actúa, que no escucha o que no hace, es contradecir la naturaleza real del Señor. Entonces, hay algo que también genera la desesperanza. Y voy terminando rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. La desesperanza siempre ve lo negativo, nunca lo positivo. Cuando una persona está en desesperanza, dice, como dice Habacuc, nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo, con nadie los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Entonces, estamos hablando de que nuestra visión está siendo distorsionada por nuestra desesperanza. No vemos nada bueno. Entonces caminamos siendo pesimistas, negativos. Le encontramos, perdón el dicho, la mosca en el vaso de leche y la leche está dañada y la leche se dañó y sí le cayó un mosco, pero estamos viendo el mosco, estamos viendo la situación negativa, nuestra actitud. Nos levantamos y abrimos los ojos al nuevo día de vida y quizás algunos dirán, gracias Padre Santo por este nuevo día de vida y por la oportunidad que me brindas. Pero habrá quienes se levantan, se toman la cabeza y dicen, tengo que vivir este día, me toca vivir este día. Con todos los problemas que tengo, me tocará hacerle frente. Son actitudes. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra es que la persona que llega a la desesperanza no ve posibilidades, porque todo lo ve negativo, todo lo ve
negro, oscuro, sin salida. También los que llegan a la desesperanza quieren la solución inmediata. Ella y ya. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Le está preguntando Habacuc al Señor. ¿Cuándo? Estamos hablando de tiempo. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Cuando nosotros estamos en la desesperanza, queremos la inmediatez de nuestras soluciones. Queremos la inmediatez de lo que representa la solución para nuestra vida. Pero se nos olvida que nosotros llegamos quizás a las situaciones que tenemos, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, llegamos a las situaciones que tenemos por nuestras decisiones, por nuestros actos y por nuestras actitudes. Y llegamos a esas situaciones después de 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años de vida. Llegamos a esa situación. Ah, pero Dios nos debe solucionar el problema inmediatamente, aunque yo haya vivido 50 años de mi vida produciendo la circunstancia que hoy estoy viviendo. La desesperanza quiere las soluciones inmediatas, pero ahí sí no podemos olvidar que las cosas con el Señor se hacen mediante un proceso. Nadie será bendecido si no es procesado. Nadie será bendecido si su fe no es probada. Dios puede hacer todos los milagros y los hará, pero en los procesos de nuestra vida se requiere el tiempo de ese proceso y de la prueba de nuestra fe. La esperanza, la desesperanza destruye la esperanza en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo con nadie, los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. ¿Hay esperanza en el futuro? ¿Hay esperanza en lo que Dios está poniendo frente a usted? Yo le puedo asegurar algo. Puede que su visión por la desesperanza no vea salida, no vea luz al final del túnel. Pero el Dios que yo conozco, al Espíritu Santo y al Hijo Jesucristo, mi palabra, la Biblia que yo leo, ese libro que yo leo, en todas partes me dice que ellos son luz. Luz para mi camino, luz para mi vida, luz para mis circunstancias. Si yo pierdo la esperanza, veré el futuro negro. Pero yo creo que los que creemos en Cristo Jesús tenemos la firme convicción de que cada día será mejor en el Señor. Ahora voy a hablar de 4 versículos que son los que realmente debemos tener en cuenta para salir de la desesperanza. Dice la palabra del Señor y nos enseña que la esperanza vence al mundo. ¿Qué es lo que debemos saber? Debemos saber, como dice en Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Baste hasta hoy de poner su fe y su esperanza en el dinero, en la posición, en el poder, en la economía, en la brujería, en la hechicería, en lo que sea. Su esperanza, para que no desaparezca, debe ser puesta en el Señor. Y Salmos en 146:5 nos dice, bienaventurado, ¿sí? Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Qué nos dice en Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. ¿Qué está diciendo esto? Sencillito, clarito, y se lo digo en español castizo. Lea, escudriñe la palabra. Porque la palabra fue escrita para que nosotros tengamos esperanza.
porque la palabra fue escrita como la fuente de la esperanza, como la fuente de la fe. Entonces, ponga su fe, su confianza y convicción en el Señor, pero conozca su palabra. Conozca la palabra para que la esperanza viva en su corazón de manera permanente. También dice la palabra del Señor. Efesios 1:18. Entonces, lo primero es poner la fe en el Señor. Lo segundo, conocer la palabra. Y ahora nos dice que nos renovemos en el entendimiento. Dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. O sea, la única manera es renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Quitar los ojos del mundo y ponerlos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Esa es la renovación mental, emocional, psicológica y espiritual que nosotros tenemos. Quitarle a este cuerpo esa tendencia natural de ir a buscar las soluciones allá, afuera, en el mundo, en las circunstancias, en las personas, en el poder, en la economía, en el dinero, y ser capaces de elevar nuestra visión hacia Cristo Jesús y renovar ese cambio en ese entendimiento y saber a qué nos llamó el Señor. Y entonces entenderemos, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la riqueza que Él nos está dando? Nos está diciendo, usted lo ha intentado de esta manera en el mundo, ahora ponga los ojos en el Señor, renueve ese cambio en su vida y verá a qué herencia, a qué riquezas lo estás llamando el Señor. Entonces, ponga la fe en el Señor, conozca la palabra, renueve, quite los ojos del mundo, póngalos en Dios. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Usted nació cuando recibió a Cristo Jesús en su vida. Usted nació de nuevo. Usted ya no nació del mundo, nació de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si la desesperanza es la pérdida de la fe, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, usted quiere vencer al mundo, usted quiere vencer las circunstancias, usted quiere salir de su problema, tenga fe, porque la fe es el arma poderosa que nos lleva a vencer el mundo. Es tiempo de que nosotros entendamos que no nos podemos permitir llegar a la desesperanza, que no podemos permitirnos que la desesperanza entre en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en lo que somos, porque estamos invalidando el poder y las promesas del Señor. Permítame orar por usted. Permítame orar por esta palabra para que sea cincelada en su corazón. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si si nos hemos rendido, si nos hemos vencido, si hemos tirado la toalla, si hemos abandonado la lucha, si hemos abandonado la tarea, el propósito, el ministerio, la familia, el hogar, el trabajo, la amistad, la relación con las demás personas, porque nos dimos por vencidos. Te pedimos perdón, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo, esta palabra nos reargulla profundamente en nuestro ser y erradique la pesadez de la desesperanza en nuestra alma. No podemos caminar con velocidad, con alegría y gozo en nuestra vida si no tenemos esperanza. Pero esa pérdida de esperanza traduce pérdida de fe, Señor. Renueva nuestra fe. Renueva nuestra convicción, Señor. Renueva nuestra capacidad de creer, Padre Santo. Tú nos enseñas a través de tu palabra que la fe es la que vence al mundo y a las circunstancias, Señor. Renovemos en nuestra fe en este tiempo bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. El mundo puede hacer, decir y tratar de mover las cosas como quiera, pero yo estoy unido a la fuente de todo lo bueno, de todo lo deseable, de todo lo perfecto. Y mientras persista en mi fe y en mi confianza en el Señor, tu palabra tiene esa promesa maravillosa. Nosotros, por nuestra fe, venceremos al mundo en Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les permita entender que esta palabra es una palabra de renovación en la confianza en nuestro Señor. Por eso, Señor, le pedimos al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que determine que nosotros vivamos en la fe, en la confianza, y que erradiquemos de nuestra vida la desesperanza. Gracias por prestarnos atención. Ahora les pedimos que abran los micrófonos, que prendan las cámaras y que, como habíamos dicho en la presentación de mis 60 minutos con el Señor, con Dios, eh, oremos, oremos por las peticiones que hemos recibido a través de la semana en el WhatsApp. Oremos de tal manera que podamos compartir, como dice la palabra, orando unos por otros. He recibido peticiones, hemos recibido solicitudes de oración de la hermana Nancy Yasmín Suárez, por su hermana Zaira, por su mamá. Hemos pedido peticiones de la hermana Lina Aranda, también por circunstancias de salud. Hemos recibido peticiones de oración de la hermana Judith Cárdenas, en favor de Diego Alexander Torres Cárdenas y de su familia. Hemos recibido petición por la salud también de María Hernández Argüello. Yo lo invito que a mi WhatsApp durante la semana se permita